El inframundo de la mitología china, el Diyu, que significa prisión terrestre, es el lugar donde las almas de los difuntos rinden cuentas de sus actos en vida antes de reencarnarse. El número exacto de niveles en el Diyu, o el infierno chino, y sus deidades asociadas difieren entre las interpretaciones budistas y las taoístas. Algunos dicen que hay 10 tribunales del infierno, cada uno de los cuales está gobernado por un juez, pero otros hablan de los 18 niveles del infierno. En cada uno de estos niveles se ejercen los diferentes castigos a quienes sean condenados. Aunque el budismo y el taoísmo, las principales religiones de China, tienen diferentes interpretaciones del infierno y de su estructura, están de acuerdo en una cosa. Los pecadores que acumulan mal karma durante su vida tienen que expiar sus pecados después de la muerte. Por ello, sus almas son llevadas al infierno, un lugar ardiente que consta de varias capas, tribunales o círculos, cada uno de los cuales impone un castigo diferente dependiendo del pecado que hayas cometido. Yo soy el documentalista y esto es los 18 niveles del infierno chino. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Una gran diferencia entre el infierno chino y el concepto del infierno más conocido en el cristianismo es que, en el infierno chino, las almas no están necesariamente condenadas a una condena eterna. Mientras que en la cultura occidental se cree ampliamente que los pecadores tienen que sufrir en el infierno hasta la segunda venida de Cristo. La versión china del infierno es más bien un purgatorio, del que las almas pueden salir y reencarnarse de nuevo en el mundo una vez que han cumplido su condena. El periodo de tiempo que un alma pasa en el infierno depende de la gravedad de sus pecados, y una especie de semidios llamado Yama decide en última instancia cuándo un alma pasará de cada etapa, para finalmente ser enviada a la reencarnación tras ser castigada el tiempo suficiente. Pero fue en la dinastía Tang cuando surgió el concepto más popular de los 18 niveles del infierno, difundido por el texto budista Sutra, sobre cuestiones del infierno que mencionaba 134 mundos, que luego se simplificaron a un total de 18 por comodidad. Cada uno de los 18 niveles contiene un método de tortura específico para un pecado concreto. En el infierno chino, las almas de los pecadores son capaces de sentir el dolor al igual que los seres humanos, pero no pueden morir a causa de sus calvarios. Sus seres son simplemente restaurados a su estado original para que luego la tortura comience de nuevo en un ciclo de angustia. La mayoría de las almas siempre tienen algo de lo que arrepentirse, por lo que son enviadas a los 18 niveles del infierno, los cuales son los siguientes. Número 1. Infierno de la lengua, en el que se arrancará repetidamente la lengua a aquellos que codilleen y difundan problemas con sus palabras. Infierno de las tijeras, donde a los que destruyan el matrimonio de otra persona se les cortarán los dedos repetidamente. Infierno de los árboles de cuchillos, donde los que siembran la discordia entre los miembros de la familia serán colgados repetidamente de árboles hechos con cuchillos afilados. Número 4. Infierno de los espejos de la retribución, donde aquellos que han logrado escapar del castigo por sus crímenes mientras estaban vivos, se les mostrará repetidamente su verdadero y horrible yo.
Infierno de los vapores, donde los hipócritas y los alborotadores serán repetidamente cocinados al vapor, vivos. Número 6. Infierno de los pilares de cobre, donde los pirómanos serán encadenados repetidamente a pilares de cobre al rojo vivo. Infierno de la montaña de los cuchillos, donde a los que hayan matado por placer o sin una buena razón, se les hará subir repetidamente a una montaña hecha de cuchillas afiladas que sobresalen. Número 8. Infierno de la montaña de hielo, donde los adúlteros, los que engañan a los ancianos y los intrigantes serán abandonados repetidamente en una montaña estéril de hielo para que se congelen. Infierno de los calderos de aceite, donde los violadores, ladrones, abusadores y falsos acusadores serán repetidamente fritos en cubas de aceite hirviendo. Infierno de la fosa de ganado, donde los que han abusado de los animales serán repetidamente heridos por los animales a su vez. Número 11. Infierno de la piedra aplastante, donde los que han abandonado o matado a niños serán obligados repetidamente a sostener pesadas piedras, siendo finalmente aplastados por su peso. Número 12. Infierno de los morteros y pestes, donde aquellos que desperdicien voluntariamente la comida serán repetidamente alimentados a la fuerza con fuego del infierno por los demonios. Infierno de la piscina de sangre, donde aquellos que falten el respeto a otros serán arrojados y sumergidos en un charco de sangre. Infierno de los muertos erróneos, donde aquellos que se hayan suicidado, considerados deliberadamente como contrarios al curso kármico del universo, serán obligados a vagar repetidamente por el reino sin salida, mientras son azotados constantemente por los vientos del dolor y las lluvias del dolor. Número 15. Infierno del desmembramiento, donde los saqueadores de tumbas verán sus cuerpos despedazados repetidamente. Infierno de la montaña de fuego, donde ladrones, asaltantes y corruptos serán arrojados repetidamente a las fosas ardientes de un volcán activo. Infierno de los molinos, donde los que han abusado de su poder para oprimir a los débiles serán repetidamente aplastados en un molino de piedra. Y número 18. El infierno de las sierras, en el que aquellos que hayan incurrido en prácticas comerciales poco éticas o injustas, o hayan explotado las lagunas del sistema legal, serán cortados repetidamente por la mitad por demonios con sierras. Sin embargo, aún existe un último nivel, reservado a las almas que han cometido uno de los 5 delitos graves. Estos delitos son el parricidio, el matricidio, el derramamiento intencionado de sangre de un Buda, el asesinato de un ser iluminado y el impedir que un monje o monja budista alcance la iluminación. Los que han cometido algunas de estas transgresiones en vida son relegados a sufrir una tortura interminable en la sección del infierno llamada Avichi. Aquí no existe la expiación de los pecados. Salir del infierno. Después de que las almas hayan tenido sus pecados y transgresiones quemados, aplastados y rebanados durante periodos indeterminados de tiempo, se les permite finalmente comenzar el proceso de reencarnación de nuevo en el mundo. En la fe budista, la vida es simplemente parte del viaje para alcanzar la iluminación. Todos los seres tienen que pasar por múltiples ciclos de vida, muerte, purgatorio y renacimiento,
para limpiarse de todo el mal karma acumulado y ganar suficiente karma bueno para alcanzar un estado superior del ser. Las almas que se consideran listas para volver al mundo deben enfrentarse primero a una anciana mítica llamada Mengpo o Abuela Meng. Ella es la encargada de preparar el caldo del olvido, elaborado con diversas hierbas y plantas, que borrará los recuerdos del alma sobre su vida anterior y sus experiencias en el infierno. Purificada de todos sus conocimientos y pecados anteriores, el alma cruza el puente del olvido y renace en una nueva encarnación terrenal para comenzar de nuevo el ciclo. A causa de este mito, han surgido leyendas chinas sobre bebés que pueden hablar o niños aparentemente sabios más allá de su edad con conocimientos inexplicables. En estos casos, se dice que el alma que llevan dentro no bebió o no terminó la poción completa del brebaje mágico, reteniendo así recuerdos de vidas pasadas. Aunque todo esto suene sin duda horripilante, es importante recordar que el concepto cultural del infierno, junto con otros conceptos religiosos de este tipo, se creó para inculcar a la gente valores que se consideraban adecuados y conducentes a la sociedad. Yo soy el documentalista y esto fue Los 18 niveles del infierno chino.